Estos días, en multitud de pueblos de la comarca de Medina del Campo, hay una exposición que se presentó primero en la Villa de las Ferias con buena acogida y que después, bueno, pues ha ido rulando y ha ido viajando, se ha vuelto itinerante por los pueblos de la comarca. Muchos de ellos han vivido esa exposición dentro de fiestas, bien como prólogo de fiestas o bien posterior a las fiestas o bien encuadradas en un determinado tipo de fiestas. Ahora les digo por qué, porque vamos a hablar sobre esa transhumancia que está de la mano de Luis Gil, de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias. Muy buenas, bienvenido. Buenos días. ¿Que estáis recorriendo media comarca? Bueno, pues yo creo que sí, y además yo creo que tenemos un éxito, no sé, que nos quedamos casi asombrados de la cantidad de gente que está asistiendo a los actos. Hasta ahora solamente hemos estado en 3 pueblos, pero hay todavía pendientes 7 u 8 pueblos más. Y lo que sí que estamos viendo es que los temas que tratamos, las fotografías que llevamos, los utensilios del Museo de la Zarza, pues yo creo que los hace recordar, según me dicen ellos, cosas que han hablado en sus casas con sus padres que eran pastores, sus abuelos que eran pastores, y esto pues les hace recordar unos tiempos que, bueno, que no tan lejanos. Y yo creo que ese es el éxito de hasta ahora de estas pequeñas exposiciones y estas pequeñas charlas que damos por los pueblos. Oye, vienes muy bien acompañado. Ahora hablaremos de por dónde ha discurrido esa exposición y hablaremos un poco de lo que se ha visto en la exposición, quiénes son los autores de la exposición, el apoyo que ha contado la exposición. Pero estamos muy bien acompañados. Cuéntame de quién, Luis Gil. Preséntala bueno, pues, yo ya la digo que es mi amiga Loli Tejero, que es la propietaria del Museo Etnográfico de la Zarza. Estamos haciendo un equipo que yo creo que funciona a las mil maravillas. Ella funciona, ella el año pasado participó en la jornada de la transhumancia y creo que esta idea le ha gustado y ella cuando puede me acompaña, hace sus intervenciones y a la vez es la propietaria de casi todos los utensilios pastoriles que también va en la exposición. Ahora seguramente veamos unas imágenes de los utensilios y bueno, pues ella es la propietaria y a ella le gusta participar con nosotros. Bueno, a la pues vez, vamos a conocerla. Es también miembro de la asociación. Claro. Vamos a conocerla, a Loli Tejero. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bien. Bueno, Museo Etnográfico de la Zarza, y yo quiero hablar un poco del museo, pero quiero hablar primero de cómo está siendo, ya lo ha anticipado un poco Luis, cómo está siendo esa exposición itinerante. ¿Por qué pueblos comenzasteis? ¿Dónde vais a estar? ¿Si va a estar la exposición solo este año? ¿Tenéis pensado sacarla de Medina y de la comarca? Cuéntame, Loli. Pues nada, fue una experiencia muy positiva. La primera exposición que se hizo en el mercado de las ferias de Medina, y a partir de ahí nos solicitaron los ayuntamientos que por qué no la llevábamos a sus respectivos pueblos. Bien, como decías antes, como parte de esas jornadas culturales que se suelen hacer en verano, o bien como parte de las ferias patronales, ¿no? Y entonces pues se fueron apuntando hasta un total de 12 pueblos, ¿no? Por eso has dicho muy bien, cuando has comenzado, la transhumancia itinerante, porque yo sí que lo comparo esto como una transhumancia, es decir, vamos de pueblo en pueblo, explicamos, tenemos unas intervenciones, ven la exposición, y luego es pues el preludio de preparación de esas grandes jornadas de la transhumancia que van a tener lugar pues en Medina del Campo a mediados de septiembre, ¿no? Con lo cual les motivamos un poco pues para que también participen, ¿no? Asistiendo a los actos que ya están prácticamente rematados y organizados, ¿no? Yo tuve la suerte el año pasado de ser pregonera y anteriores veces he sido simplemente asistente a estas jornadas y me parece que merece la pena el participar de estas jornadas que se organizan. Y por eso preparamos ya, invitamos en estos actos a la gente a las jornadas que se van a hacer en Medina y disfrutamos un poco
de la exposición y de las pequeñas charlas, la pequeñita charla que damos fundamentalmente Luis y yo, y hablamos un poco de lo que exponemos. Bueno, ahora vamos a ver incluso hasta imágenes de esas exposiciones, pero antes de ello, Luis, vamos a explicar un poco la transhumancia y cómo está la transhumancia. Tú siempre has reivindicado el tema del pastoreo. Yo me acuerdo que una de las cosas que conseguiste era lo del tema de que las ovejas pasaran por la cañada de Medina del Campo, verlas por el centro de Medina del Campo. Fue una imagen para la historia, esa. Y quiero saber un poco cómo ha sido recibida esta exposición y sobre todo tu relación con los pastores, que mira que hay pocos, pastores de la comarca que supongo que te están facilitando bastante el recuperar la historia, ¿no? La historia de antes, la tradición. Sí, bueno, pues hay que señalar satisfactoriamente que vamos conociendo pastores o personas que han sido pastores. Entonces, una de las ideas que tenemos o de los motivos de esta exposición es ir recopilando fotografías. En un principio se entendía de que la exposición nos iba a servir para que muchas personas recordaran que en sus casas hay fotografías de sus abuelos. Bueno, pues poquito a poquito vamos recopilando. El problema es que la gente va a las reuniones y no va con las fotografías en el bolsillo. Cuando ve allí las fotografías de otros pastores o de otros pueblos, dice, bueno, pues yo tengo como estas o puedo tener parecidas a estas, y entonces nos van llegando poquito a poquito, bueno, pues fotografías de sus antepasados. Vuelvo a decir de que esas fotografías nosotros se las devolvemos, hacemos copia, nadie va a perder las fotografías, sino, bueno, se hacen copias, hoy día son casi similares, ¿no? Y al final se va recopilando una cantidad de fotografías interesantes de unos trabajos que, como nosotros decimos en las charlas, van desapareciendo. Vamos descubriendo pastores. Hay una anécdota que a mí me ha pasado, por ejemplo, en Salvador de Zapardiel, donde una chica dice, pues en estas fotos está mi abuelo, o sea, también nos sirve... ¿No lo sabía? No lo sabía. Bueno, pues, y hay gente que va conociendo a otros, y bueno, pues yo creo que va a ser interesante. Pastores que dicen que van a buscar en sus casas, en sus mesas o en sus cajones, y seguramente poquito a poquito vayamos recuperando lo que era el inicio, el motivo principal, que era el recopilar esta fotografía, y a la vez, entre Loli y yo, pues vamos explicando la trascendencia que tuvo la transhumancia en la historia de esta comarca, que yo creo que también, aunque se sabe lo que es la transhumancia, la importancia que tuvo, pero yo creo que explicándola se va entendiendo mejor todo ese trabajo que durante siglos se han ido haciendo en la comarca. Esta comarca está llena de personas que se han dedicado al pastoreo, afortunadamente ahora ya son menos, era un trabajo muy excesivamente duro, bueno, pero ahí ha quedado, y ahí en la historia pues la comarca de la Tierra de Medina se ha dedicado muchísimo al pastoreo, porque la meseta es una zona de paso era una zona de paso del ganado que bajaba de las montañas hacia Extremadura y Andalucía, y viceversa. Después también pasaba, cuando llegaba el verano tan fuerte en Extremadura, subían a la montaña y la meseta volvía a ser el paso de estas ovejas, con lo cual la transhumancia ha sido un ir y venir de gente y de animales por todos estos caminos y por todas estas cañadas, y yo creo que eso les gusta recordarlo. ¿Cuántos pastores había antes y cuántos hay ahora? Más o menos, ¿sabes? Pues mira, yo ahora sí que te puedo decir que en La Zarza, un pequeño pueblecito no llegan casi a 100 habitantes, pues hay un pastor de los de antes, clásico, con sus ovejas, pero la forma de cuidar a estas ovejas es completamente distinto, porque la estabulación es lo que prima sobre la salida al campo, y por lo tanto esa figura del pastor con los mastines y con los perros en el campo, sobre todo en invierno, con esas capas, ateridos de frío y esas mantas que llevaban encima, pues se ha perdido.
Sí que te tengo que decir también que en La Zarza hay un criadero de corderos. Un criadero, pero muy industrializado, ¿eh? Entonces, estos corderos se venden a grandes empresas, simplemente son de carne y están con todos los adelantos técnicos, hasta con música que tienen y claro, pues fijaros la diferencia que existe entre esto que estamos hablando de antes, de los pastores de aquella época, de la transhumancia, a lo que hay ahora, ¿no? O sea, es completamente distinto. Y por lo que respecta a antes, en aquellos años en que se realizaba la transhumancia, pues yo, refiriéndome al pueblo, más que pastores que tuvieran por sí mismo su pequeño rebaño, ese pequeño rebaño lo unían al de un gran agricultor que tenía un gran número de cabezas de ganado, con los cuales se hacía la transhumancia, ¿eh? Y entonces pues se hacía una gran fiesta de despedida, más que fiesta era doloroso porque dejaban familias, dejaban esposas, hijos y era duro el camino y peligroso, ¿no? Y luego ya cuando volvían pues era un alborozo, una fiesta, porque volvían ya los pastores, las ovejas y los corderillos que hubieran tenido. Y claro, pues no tiene nada que ver lo que fue aquello y lo que es ahora. Y nosotros lo que queremos es transmitir, más que también, que disfrute la gente que lo ha vivido, también, pero nos gustaría transmitir el testigo y el conocimiento a la gente que no lo ha vivido y a la gente joven, para que no se pierda, porque si no, pasada una generación, de esto no se va a tener ni idea y no se va a conocer absolutamente nada. Por eso nuestro interés es llevar, es una pequeñita exposición, no es mucho, pero en el museo, que yo invito a que vayan, pueden ver mucho más amplio los temas de que tratamos y transmitir esta antorcha a la gente joven, ¿no? Para que vea lo que ha sido la vida de sus antepasados, cercanos, nada muy próximos, pero que lógicamente esas penurias, esas dificultades que pasaron y que gracias a eso ellos disfrutan este estado de bienestar, pues les es prácticamente desconocido. Yo quería... Sí, yo tenía que decir que tú has hablado de La Zarza, pero es que yo en Gallinas conozco también, creo que por aquí por Medina también tenemos pastor, ¿no? Bueno, Luis. Sí, no, yo lo único que lo explicamos en la exposición, vamos, lo explicamos en la presentación de la exposición, es que hay que diferenciar la ganadería de antes. La transhumancia sobre todo es un viajar en la Edad Media, sobre todo porque la gran diferencia del ganado de antes con el ganado de ahora es que antes el bien que se sacaba de las ovejas era la lana era la riqueza. Y ahora se cría el ganado lanar, pero ya es lo que se vende es carne y leche. La lana, bueno, ya ha perdido ese valor que tuvo en la Edad Media. Yo cuando hablamos en los pueblos, bueno, pues hay que hacer una pequeña transformación mental y entender lo que eran esos pueblos y esa transhumancia hace 500 o 600 años, que era cuando la lana era tan importante en Medina. Medina es un centro nacional donde se ponía el precio de la lana, que después salía por los puertos del norte, tanto de Cantabria como del País Vasco, hacia Amberes, que era el sitio donde se recogía esa lana y donde se transportaba la lana. Ahora ya la lana ha perdido valor. Y ahora lo que se comercia, que muy bien ha dicho Loli, y ha puesto el ejemplo de La Zarza, ahora lo que tiene valor en el ganado lanar es la carne y es la leche. Bueno, pues eso ha cambiado y eso es lo que va cambiando también en el cuidado de la lana. La transhumancia
funciona porque, al ser la lana la riqueza más importante, el trasiego del ganado de la montaña hacia las dehesas de Andalucía y de Extremadura, todo ese trasiego andando ayudaba a que la lana fuera de muy buena calidad. La lana merina era la riqueza más grande que había en el reino. Y ponemos el ejemplo, el ejemplo o la anécdota de que la oveja merina era un privilegio de España, del reino de España, y que estaba prohibido con pena de muerte sacar la oveja del país, de España, porque era de donde la corona y los que dominaban en aquel tiempo, como era la clase alta y la iglesia, junto con el rey, era de donde sacaban sus grandes beneficios económicos de la comercialización de la lana. Bueno, vamos a ver esa exposición, porque creo que vas a estar este fin de semana en Fresno. Pero quiero ir mostrándoles un poco, por ejemplo, a los fresneros, ¿no? Lo que se van a poder encontrar. Estamos explicando Loli y yo el Lomo Viejo. El Lomo Viejo es donde estamos, esa imagen es del Lomo Viejo, y como ves, bueno, pues la gente atiende, bueno, pues bastante. Y sí que tiene éxito de público, ¿eh? Sí. Bueno, sí, la mayoría recuerda a sus antepasados. Y yo creo que es interesante volver a hablar, aunque para ellos lo conocen, y muchas veces le estás hablando de cosas que ellos conocen, pero sí que se recuerdan. Nos sorprendió mucho porque estuvo mucha gente de pie y no se cansaban de escucharnos, porque la afluencia del público fue mucho mayor de la que habían previsto de sillas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Preguntan mucho? ¿Preguntan? Escuchan mucho. Bueno, luego sobre las fotografías y cuando vemos la exposición, pues ya sí. Así públicamente, pues ya les da a lo mejor un poquito. Pero ahí están los utensilios. Explícanos los utensilios, Loli, que sueles llevar, que coges del Museo Etnográfico de la Zarza, que recordemos que Loli está allí, que se puede visitar. ¿Qué es lo que llevas tú en esa muestra? Pues ahí hay zurrón, melas, que es el instrumento de marcar a las ovejas. Hay el vaso del pastor, que es siempre o solía ser, de asta de toro, que le ponían abajo una especie de tapón de corcho y que lo utilizaban mucho para entretenerse con un punzón y labrar escenas campesinas o de paisajes, y carlancas, que es un collar con pinchos que llevaban los mastines para defenderse de los lobos. Hay una onda de pastor también. Sí, hay instrumentos musicales, porque la cultura, yo creo que era un tema que se tenía que abordar, porque los pastores en sus soledades pues hacían mucho arte, y arte manual, en estas especies de serigrafías que hacían sobre las astas de toros o sobre lo que encontraran que fuera manejable, y también era muy típico que con pequeñas huesos o maderas que tenían a mano, hicieran flautas, instrumentos de tocar, porque claro, lo que tenían era mucho tiempo, sobre todo si el pasto era grande y las ovejas estaban tranquilas y no tenían que preocuparse, lo que tenían es tiempo. Y había mucha gente que si se hubiera prodigado en estudios, y había grandes artistas recogidos en la bibliografía. Sí, del pastoreo. El año pasado, en la jornada de la transhumancia, tuvimos la suerte de tener en Medina al mayor coleccionista que hay en España de estos utensilios, que se llama Antonio Leonardo Platón. Lo estaba buscando porque no me acordaba del apellido. Antonio Leonardo Platón es un profesor de la Universidad de Salamanca y posee la mayor colección de estos instrumentos. Hay que decir que los pastores tenían estos instrumentos, pero nunca los hacían para venderlo.
siempre era para regalárselo a los dueños de las ovejas, a sus familiares y a sus novias y a sus hijos. O sea, sí. Esas obras o pequeñas obras de arte, bueno, en muchos casos, por desgracia, han desaparecido. Cuando ha habido el abandono de los pueblos hacia las ciudades, muchos lo han perdido, otros los han vendido a gitanos y a gente de mercadillos que después lo han vuelto a revender. Pero esta gente lo hacía, como ha dicho Loli, tenía muchísimo tiempo y se dedicaban en el tiempo era a lo que se dedicaba a utilizar el tiempo en hacer pequeñas obras de arte. Bueno, Loli, antes de despediros, tengo una pregunta para cada uno. Primero voy con las señoritas, con permiso de Luis. ¿Qué tal está funcionando el Museo Etnográfico de la Zarza? Bueno, pues yo creo que bien, la gente que lo visita, la verdad sale encantada, bien porque disfruta porque ya lo ha vivido, ya ha trabajado con todos los aperos que hay, o bien porque son personas más jóvenes y les han contado sus familias cómo trabajaban o lo que hacían y disfrutan viéndolo. El problema que tenemos, al ser un museo totalmente privado, particular, y la escasez de habitantes en el pueblo, el problema es gente que lo pueda enseñar y abrir y no digamos explicar. Teníamos, que les tengo que dar las gracias, tanto a la persona que se encarga de tener la llave y atender al personal que llega, que es en el bar de la Zarza, como a los jubilados que había, que lo enseñaban encantados, lo explicaban de maravilla porque lo habían vivido y claro, nos faltan hasta los jubilados. Todavía tenemos el bar en la Zarza, pero es un pueblo que poco a poco nos vamos quedando muy poquitos y los jubilados o no les tenemos ya con nosotros o no pueden ya cumplir esta misión, ¿no? Entonces vamos ahí haciendo lo que podemos. Cuando viene un grupo, pues nos llamamos, vengo de Valladolid, o José, el propietario del bar, hace lo posible por buscar gente, pero ese es el mayor problema que en estos momentos tenemos en el pueblo y por lo que respecta con el museo. Y Luis, quiero preguntarte, porque hace unos minutos teníamos aquí a Enrique Prieto, de Ingeniería de Todo, y nos mostraba unas imágenes sobre el Simón Ruiz, sobre la ermita. Yo le decía una cosa, que se me compungía un poco el alma, ¿no?, de ver así un patrimonio de Medina del Campo, con esas fotos que sí que hemos podido comprobar cómo está. No sé cómo ves tú el tema, sobre todo esas imágenes, ¿no?, que impactan al medinense cada vez que las ves. Sí, bueno, las imágenes ya yo creo que los medinenses la han conocido o la han visto, por desgracia, el año pasado. Bueno, pues esta capilla sufrió ese derrumbamiento que se preveía porque se estaba viendo bueno, cómo se estaba deteriorando, ¿no? Afortunadamente, entre comillas, afortunadamente no ha sido la iglesia, ha sido una pequeña capilla que tiene su valor. Lo que hemos trabajado esta asociación era para que la iglesia se evitase o se evite que se repita lo que en esa capilla pase, y bueno, yo creo que afortunadamente se va a conseguir. Este año ya está hecho el proyecto de la recuperación o de la restauración de las cubiertas de la iglesia, y al año que viene seguramente esta iglesia, bueno, pues empezaremos a ver grúas y empezaremos a ver trabajar, y al final yo creo que habremos contribuido a que la iglesia del Hospital Simón Ruiz se conserve y se convierta en una sala nueva de exposiciones. Ese es el acuerdo que hay entre el Museo de las Ferias y el Ayuntamiento.
una vez restaurada la iglesia, pues formará parte como sala de exposiciones, como sala de auditorio del Museo de la Feria, y habremos recuperado o habremos evitado que se convierta en lo que hemos visto que ha pasado con esta capilla que está en la huerta del Hospital Simón Rey. Esa es lo que nosotros creemos que va a pasar. No tenemos por qué dudar de que eso va a suceder, y al final estamos contentos de que con nuestro trabajo para despertar en los ciudadanos medinenses la preocupación por su patrimonio, pues llegue a buen fin, y esperemos que el año que viene lo veamos que se ha conseguido. Muchas gracias a Luis Gil y a Loli Tejero por estar con nosotros. Espero que esa exposición de transhumancia itinerante vaya bien, y sobre todo, bueno, pues que los fresneros se preparen, porque tenemos Fresno, y luego ¿por dónde vamos a ir? ¿Recordamos? Pues, mira, después de Fresno, que es este fin de semana. El Viejo, el día 28, Castrejón de Trabancos, Pozal de Gallinas, Muriel de Zapardiel, Rueda, Nava del Rey, Alaejos, Villanueva de Duero. Y acabamos en Villanueva del Duero con una feria de oficios que es del 9 al 17 de octubre. O sea, claro, tenemos el verano y el otoño cubiertos de estas visitas. De actividades. Oye, enhorabuena por la labor que estáis haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a la televisión de Medina, porque nos hacen muchísima promoción. Gracias a los dos, un placer. Gracias.